Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos a avanzar un poco con nuestro curso. Esperemos que hoy terminemos lo que es derivación. Entonces, en lo que se vayan incorporando los demás, vamos avanzando un poco. No sé si ya vimos esto de los criterios de la primer derivada. ¿Sí lo vimos? No lo vimos. Entonces, lo que estamos viendo es los valores máximos extremos o mínimos extremos de una función. Ahora utilizando en este caso los criterios de la primera derivada. No sé si ya lo vimos. No, lo ¿No? último fue lo de máximos y mínimos. Máximos y mínimos, desde el punto de vista de valores crecientes y decrecientes y encontrando el punto crítico, creo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver en este caso también los valores máximos y mínimos de una función a partir de los criterios de la primera derivada. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar nuestra función y ver su comportamiento bajo algunos postulados ya establecidos en varios autores que ya están escritos. Únicamente aquí los voy a leer para que veamos cuáles son los criterios de el uso de la primera derivada para determinar los valores máximos y mínimos locales de una función desde el punto de vista de ver desde su crecimiento y decrecimiento. Bueno, partimos de que la función va a ser continua en un intervalo conocido como a, b, y que sea derivable en este intervalo abierto, o sea, a, b, si en este intervalo existe un valor c tal que f de c sea igual a 0 o f de c no exista. Bueno, esto ya lo vimos anteriormente con las anteriores diapositivas, que un valor de c en un intervalo, de tal manera que encontramos un valor 0, o simplemente que no existiera cuando vimos a lo mejor una función de valor absoluto. Entonces ahí vimos que la derivada no existe. Entonces la derivada es cuando f de c es igual a 0, puede que se trate de un valor máximo o de un valor mínimo, pero lo vamos a checar. Entonces partimos bajo el primer postulado, es de que si la función es positiva, si la derivada, la primera derivada de la función es positiva para todo valor de x menor que c, y posteriormente es negativa para todo valor x mayor que en c, entonces la función f de c se trata de un valor máximo relativo de la función. Entonces, este es el primer postulado que tenemos que analizar. Si la derivada, empezamos en este caso con valores positivos hasta antes de c, y posteriormente de c, la derivada es negativa, entonces el punto de f de c, que su derivada es igual a 0, se va a tratar de un valor máximo relativo. Ese es el primer postulado. El segundo postulado sería que si la derivada primero es negativo para todo valor de x menor que c y posteriormente es positiva para todo x mayor que c, entonces f de c es un valor mínimo relativo de la función. Entonces, esto ahorita lo vamos a ver para que se entienda. Y el tercer postulado se refiere a que si la derivada de la función es positiva para todo x menor que c y también lo es para todo x mayor que c, o si la derivada de la función es negativa para todo x menor que c y también para todo x mayor que c, entonces f de c no existe. No hay un valor en este caso máximo relativo ni un valor mínimo relativo. Bueno, esto lo vamos a ver con una imagen, sí, que vamos a checarlo posteriormente. Si alcanzan a ver a la imagen, la primera imagen es que aplicamos el primer postulado, donde dice que exactamente si la derivada
es positiva antes de C. Pues el valor de C está exactamente en el intervalo, en la mitad del intervalo, f de C. Si antes del valor de fc la derivada es positiva y después la derivada es negativa, para cualquier valor, en este caso de x, se trata de un valor máximo relativo, que es el que tenemos en la primera imagen. Sí, ¿la alcanzan a ver? Sí, se ve perfectamente bien. Y aplicando al lado. Sí. ¿Sí? Profe. ¿Sí? Entonces, en la segunda imagen es aplicando, en este caso, los criterios del segundo postulado, que nos dice que si primero la derivada de la función es negativa, hasta un valor x menor que c, y posterior el valor de la derivada es positiva, después de que x sea mayor que c, entonces se trata de un mínimo relativo, como se ve en la imagen siguiente. Entonces, estos son los criterios, en este caso, de la primera derivada, analizar en un punto, en este caso C, el valor f de C, que sabemos que su derivada va a ser igual a 0, porque ahí está la inflexión. Entonces, analizarla antes del valor de C. Si es positivo y después es negativo, se trata de un valor máximo relativo. Si la derivada es negativa y después es positiva, entonces se trata de un valor mínimo relativo. Bueno, esto es para que ustedes manejen los criterios de la primera derivada de una función. Según el tercer postulado es con esta imagen, ¿sí? Veíamos que si, en este caso en la primera imagen, la derivada es negativo para todo valor x menor que c, y también es negativo para todo valor de x mayor que c, entonces pues no tenemos ni un valor mínimo, pero sabemos que su derivada es negativa. En la segunda imagen vemos que la derivada es positiva, la imagen es creciente, entonces la derivada es positiva para todo valor x menor que c, así como también de x mayor que c. Y como ven, la derivada es positiva y únicamente lo que vemos es una imagen que es creciente únicamente en el intervalo a, b. No sé si hay alguna duda con estos postulados, los tres postulados, para encontrar en este caso los valores máximos y mínimos, aplicando en este caso los criterios de la primera derivada. Si no hay duda, continuamos. No, profe, bueno, ya no. Continuamos. Perfecto. Vamos a hacer un ejemplo. La función es igual a 4x menos 1/3 de x. Entonces tenemos que aplicar la derivada, ¿verdad? La derivada de esta función es igual a 4 menos x cuadrada. Acuérdense que la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Aplicamos en este caso en el segundo término, que es una diferencia. Entonces, una vez teniendo la derivada, lo que hacemos es igualar f' de x, o sea, la derivada igual a 0, ¿sí? Para encontrar en este caso los puntos críticos, que es en este caso la parte más alta de los valores, ya sea que se trate de un máximo o de un mínimo, lo encontramos en este caso igualando a 0. Entonces vemos que si lo igualamos a 0, encontramos un valor crítico de menos 2 y un valor crítico de 2. 2 y menos 2. Entonces ya una vez teniendo los valores críticos, se supone que aquí está el valor de C, ¿sí? Entonces tenemos que analizar el valor de C, que exactamente está en el punto crítico, ¿sí? Cuyo primer valor de C es en menos 2 y el segundo valor de C está en 2. Por lo tanto, vamos a analizar la derivada antes del valor de C, ¿sí? Si ven la imagen, está el valor de C, que está en el punto crítico en menos 2, y el valor de C, que está en 2. Entonces vamos a analizar antes del valor de C, o sea, x menor que C, vemos la derivada, el comportamiento en este caso de la derivada, y le asignamos un valor, es decir, le asigno un valor antes del valor de C, que el inmediato es menos 3, está en menos 2, entonces el inmediato es menos 3, y resulta que me da un valor negativo, que es menos 5, y cualquier valor que yo le dé hasta el menos infinito, pues siempre en este caso me va a dar un valor que la derivada va a ser negativo. Por lo tanto, yo escribo que la derivada de la función siempre va a ser negativa.
como está escrita en este caso en la imagen. Entonces, cualquier valor antes que x sea menor que c, siempre la derivada va a ser negativa. Posteriormente lo analizo con x mayor que c. Entonces vemos que x mayor que c, inmediatamente le asigno un valor, si tengo menos 2, le asigno un valor inmediato que sería menos 1 y encuentro que un valor es positivo. Por lo tanto, en ese intervalo, después del valor de c, veo que la derivada va a ser positiva y bueno, me va a dar hasta antes del otro valor de c, va a ser positiva. Entonces, ya al aplicar en este caso la técnica de la primera derivada, me doy cuenta que se trata de un valor mínimo de c. No sé, lo que tengo que hacer es sustituirlo en la ecuación original con el valor de x igual a menos 2 y encontrar en este caso el valor mínimo. Ahorita a ver si lo tengo más adelante. Entonces, una vez que analicé el primer punto crítico, que es el valor de c, ahora voy a analizar el siguiente valor crítico con c igual a 2. Entonces, analizo en este caso antes del valor de 2, que es en este caso en 1, su derivada es positiva, por lo tanto, ahí también veo que la imagen es creciente en esa parte, por lo tanto, su derivada es positiva. Si es positiva en ese intervalo, entonces yo le asigno a la función que en todo de ese intervalo antes del valor de c, su valor va a ser positivo. Después, en este caso del valor de c, o sea, con x mayor que c, entonces le asigno un valor, tengo en 2, sería el valor de inmediato, sería el 3, que sería más rápido. Entonces me doy cuenta que es un valor menos 5. Entonces, cualquier valor que yo le asigne de 3 al infinito, pues siempre me va a dar un valor negativo. Por lo tanto, la derivada la asigno que me va a dar un valor negativo. Entonces, cuando la derivada es positiva y después es negativa, entonces vemos que se trata de un valor máximo. Entonces, el valor de c, su f de c, que va a ser igual a 0, va a tener un valor máximo equivalente a 5.3 en 2 y en menos 2 es el equivalente a menos 5.3. Entonces, está el valor de fc, ¿sí? Exactamente ahí la derivada vale 0, es la inflexión, ¿sí? Entonces, si hay alguna duda, adelante, si no, continúo. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí estoy aplicándolo con un ejemplo. ¿Esa gráfica es de la función f de x o f' de x? ¿Cuál? La curva. La gráfica. Ajá, la gráfica es f de x igual a 4x menos un tercio de x cúbica. Gracias. ¿Sí? Entonces, aplicando los criterios de la primera derivada, pues este es un ejemplo un poco sencillo, pues, y se ve claramente dónde tiene los valores máximos y mínimos. Yo siempre tengo que buscar los puntos críticos y asignarle un valor de C en el punto crítico, ¿sí? Como lo ven en la imagen, tengo dos puntos críticos, uno en menos 2 y otro en 2. Entonces ahí establezco el punto crítico que es C y analizo en este caso el comportamiento de la función, especialmente considerando su derivada, ¿sí? Vean que en la primera derivada, antes del valor de menos 2, que es c, la derivada es negativa, posteriormente su derivada es positiva, y cuando es negativa y luego positiva, entonces estamos hablando de un valor mínimo relativo. Posteriormente vemos que tengo otro punto crítico, que es en c y f de c. Si analizo en este caso antes x menor que c, veo que la derivada es positiva. Cuando x es mayor que c, su derivada es negativa. Y cuando esto ocurre, se trata de un valor máximo, relativo. Entonces, esta es una aplicación de la técnica, en este caso, de utilizar las derivadas de una función para encontrar valores máximos y mínimos relativos. ¿Sí se entiende hasta acá? ¿Nadie tiene una duda? Por el momento no. Profe. Por el momento no, profe. Veremos. Adelante. Entonces continúo. Vamos ahora a aplicar los criterios de concavidad y puntos de inflexión para ver o encontrar los máximos y los mínimos de una función.
Este es el siguiente criterio. Entonces, voy a partir que voy a utilizar la segunda derivada de una función para que me dé la oportunidad de tener información correspondiente y ver el comportamiento de una función. Entonces, aquí básicamente es utilizar los criterios de la segunda derivada. No lo escribí ahorita, lo voy a poner al final como un resumen. Entonces, para ver la concavidad y puntos de inflexión, esto lo debía haber visto al final, pero bueno, lo estoy haciendo al final de los criterios de la segunda derivada. Pero en este caso me fue mejor verlo antes de, sí, que es un poquito más complicado que ver los criterios de la segunda derivada, está muy fácil. Entonces, para ver la concavidad y los puntos de inflexión, entonces yo parto del postulado, si f es una función tal que la segunda derivada de la función sea mayor que 0, cuando x sea elemento del intervalo a, b, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia arriba. Este es el postulado. Sobre, en este caso, en el intervalo. Entonces se trata de un mínimo relativo de la función. Este es el primer criterio. ¿Sí? El segundo postulado. Si la función es una función tal que la segunda derivada es menor que 0, cuando x es elemento del intervalo, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia abajo, sobre el intervalo. Se trata de un máximo relativo de la función. Entonces, bajo estos dos postulados, ¿sí? Bajo los criterios de concavidad y dependiendo en este caso del valor de la segunda derivada de la función, vamos a ver si se trata de un máximo o un mínimo, en este caso relativo. Vean que es muy sencillo, si la derivada es mayor, la segunda derivada es mayor que 0 en cualquier intervalo, entonces va a ser cóncava hacia arriba. Si la derivada, en este caso, la segunda derivada es menor que 0, en el intervalo, en cualquier valor de x elemento del intervalo, vamos a ver que es cóncava hacia abajo y vamos a tener un valor máximo relativo. Entonces, ejemplo. Vamos a aplicar el mismo ejemplo porque es un poco ilustrativo, se ve mejor. Entonces, la función consideramos que es 4x menos 1/3 de x cúbica. Entonces, su segunda derivada sería menos 2x. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. ¿Ya lo hiciste? Sí, porque la anterior salió 4x menos 2x al cuadrado. La segunda derivada, pues 4 por x, x es 1. La derivada de una constante es 0 y x es 1 y queda como x cuadrada menos x cuadrada. Se baja el 2 y queda menos 2x cuadrada. Excelente, gracias. Entonces vamos que su segunda derivada con sus compañeros correcto es menos 2x. ¿Qué hacemos? Igualamos a 0, ¿ah? Menos 2x igual a 0. O sea, f de la segunda derivada es igual a 0. ¿Sí? Entonces, aquí lo que voy a ver es el punto de inflexión. El punto de inflexión que dice ahí, ¿no? Concavidad y puntos de inflexión, porque en este caso, vean que la imagen, si se acuerdan el ejemplo, tiene dos concavidades, una abre hacia arriba, es cóncava hacia arriba y la otra es cóncava hacia abajo. Pero tiene una inflexión, y la inflexión exactamente está menos 2x igual a 0, por eso le igualo a 0. Entonces, la inflexión va a ser en x igual a 0. Entonces, vamos a ver en la imagen dónde está la inflexión. ¿Sí la alcanzan a ver ahí? La inflexión en las dos concavidades está exactamente en 0 para la imagen. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí lo ven? Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, una vez que conozco la inflexión, entonces voy a aplicar ya exactamente el postulado. Si la derivada es mayor que 0, ¿sí? Entonces es cóncava hacia arriba. Si la derivada es menor que 0, entonces es cóncava hacia abajo. Entonces, bajo estos criterios, lo que tengo que hacer que x sea menor que 0. Es el que dice, ¿no? Que x sea elemento, en este caso, del intervalo. Entonces, parto de que x sea menor que 0. Por lo tanto, veo que es cóncava, en este caso, hacia arriba para x mayor que 0. ¿Sí? Entonces, y en este caso le asigno un valor. Entonces, sería menos 1. La segunda derivada de menos 1 es igual a menos 2 por menos 1 es igual a 2. Por lo tanto, efectivamente, la segunda derivada en x menor que 0, o sea, en la inflexión, vean en la inflexión, o sea, la inflexión está en 0, dice que x menor que 0 en la inflexión.
Dice es cóncava, en esa parte estamos viendo que es cóncava hacia arriba para todo x mayor que 0. O sea, el resultado de x. Es decir, que le aplico la segunda derivada y antes de 0, pues yo puedo cualquier valor, o sea, menos 1, menos 2, menos 3 o menos infinito. El objetivo principal es que el valor me dé positivo. En este caso, el más cercano es menos 1 y veo que me da un valor de 2, por lo tanto, es positivo. Entonces, si la derivada es mayor que 0, se trata de que es cóncavo hacia arriba, tal como lo dicen. Voy en la siguiente parte de la inflexión para x mayor que 0, ¿sí? De la inflexión. Entonces, aplico que es cóncava hacia abajo. Y bueno, voy a ver por qué es cóncava hacia abajo. Es decir, que la segunda derivada, aplicándole un valor después del 0, exactamente es el 1, le aplico el 1 y en este caso a la segunda derivada y me da que es un valor de menos 2, por lo tanto, se cumple el segundo postulado que la segunda derivada es menor que 0, menos 2 es menor que 0. En ese intervalo ¿sí? De que x es mayor que 0, la segunda derivada es negativa, por lo tanto, trata de un valor máximo relativo. ¿Se entiende hasta acá? Aplicando en este caso los criterios de concavidad y puntos de inflexión. Sí, profesor. Y para aplicar los dos postulados, primero que tengo que hacer es calcular los puntos de inflexión o el punto de inflexión. ¿Sí? Una vez que tengo el punto de inflexión, entonces aplico, en este caso, el intervalo que x sea menor que 0. ¿Sí? En ese intervalo sustituyo el valor de la segunda derivada. En este caso, todo el intervalo va de menos infinito hasta antes de 0. ¿Sí? Cualquier valor que yo le asigne a la segunda derivada siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque veo que la función es cóncava hacia arriba. Después de que x sea mayor que 0, o sea, después de la inflexión de x hasta el infinito, es decir, del 1 al infinito, y yo le puedo dar este valor a la segunda derivada y siempre me va a dar un valor negativo. Por lo tanto, ¿sí? Al aplicar en este caso el postulado, dice que cuando la segunda derivada es menor que 0, se trata en este caso de un valor máximo relativo. Entonces, estos son los criterios. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, Profe, profesor. Sí. Adelante. ¿Todo se entiende? Vamos a ver rápidamente, voy a hacer un resumen del criterio de la segunda derivada y está muy sencillo. ¿Sí? Dice, si una función tal que f, la segunda derivada es mayor que 0, entonces la función tiene un mínimo relativo. Es decir, que si le asigno un valor, ¿sí? Y que su derivada sea positiva, la segunda derivada sea positiva, rápidamente ya vi que es mayor que 0, entonces se trata, en este caso, de un valor mínimo. El segundo criterio es que si la segunda derivada de la función es menor que 0, entonces se trata de un máximo relativo. Es decir, que puedo aplicar el criterio que usé anteriormente, más que este es en resumen, cuando se hablan del criterio de la segunda derivada, únicamente lo sustituyo, cualquier valor exactamente en el punto crítico, ¿sí? Si es mayor o menor. En este caso es menor, entonces se trata de un máximo relativo, como es un resumen que estoy haciendo de la imagen que ya vimos. No sé si hasta aquí hay dudas. Y como no hay dudas y veo que todo está muy fácil para ustedes, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio y lo van a hacer ustedes. Dispondrán de unos 5 minutos para hacerlo. Entonces, ahí está. Dice, un rectángulo está acotado por los ejes X, Y y por la línea recta que pasa por los puntos 0,3 y 4,0. ¿Cuál es el largo y el ancho que debe tener un rectángulo para que el área sea máximo? ¿Tienen 5 minutos? Aquí estamos viendo ya aplicación, en este caso, de las derivadas. ¿Tendrán 5 minutos? Para que lo piensen. Profe.
este problema lo vas a poner Jaime Robles y Fátima Villanueva. Perdón, profe. Maestro, una pregunta. Sí, adelante. Allí donde dice y por una línea recta que pasa por los puntos, ¿es 0.3 o 0,3? 0,3. 0,3 y 4,0. Perdón, es 0,3. Chequenlo, por favor.
Bien, lo que hice fue ¿cómo se llama? Dice que, bueno, a pesar Sí, adelante. de que queda en el campo de los ubicando los puntos y de 4,0 en el eje Y, en el eje X, perdón. Luego de allí, calculé lo que fue, cuál es el largo y ancho que debe tener el rectángulo para que el área sea máxima. Anteriormente en sus diapositivas había dicho que para que tenga un área máxima, bueno, debe de ser mayor a 0. Sí. Luego. Entonces, no sé si, o en este caso, ¿cómo es? ¿Cuánto te dio el valor de X? Ah, 3. 3. ¿Y el valor de Y? No, perdón, en el valor de Y es 4 y en valor de X es 3. ¿Sí? ¿A los que mencioné ya avanzaron algo? Pues soy yo, Jaime Robles. Ah, ¿eres tú? Sí, ¿Cómo te llamas? Jaime Robles. Jaime. ¿Y Fátima? Estoy en eso, profesor. ¿De qué? ¿Qué está bien, Fátima? Bueno, vamos a avanzar lentamente. Sí, ya ven que hay muchas dudas. Precisamente hay que checar primero. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar. ¿Sí? O sea, representar en este caso una recta que pasa en el punto 0,3 y 4,0. ¿Sí? Lo vamos a representar. ¿Sí? Pongo un plano cartesiano. ¿Sí? Pongo la recta. No sé si todos lo hicieron así. 0,3 y 4,0. Lo verifico. ¿Sí? 0,3 que está en el origen y 4,0. No sé si es correcto. Sí, profe. Sí, Dice profe. que me pide un rectángulo. Entonces, yo imagino un rectángulo cualquiera. ¿Dónde están los pares, ¿no? Un rectángulo cualquiera y bueno, ahí lo pongo. ¿Sí? Y este rectángulo, pues, lo voy a corregir posteriormente con la información. Pero se me ocurre así en forma muy visual de dibujar un rectángulo allá exactamente en la recta que delimita en este caso al eje de las X y las Y, ¿sí? Dentro de este triángulo, yo puedo en este caso dibujar un rectángulo y que el objetivo principal es encontrar un valor máximo.
Entonces yo este rectángulo lo asigno con un valor de x, y. ¿Sí? ¿Lo ven por ahí? ¿Se entiende hasta allá? Sí, maestro. Sí, profesor. Entonces, ahora sí, lo que tengo que hacer es recordar, en este caso, matemáticas 1. ¿Sí? Acuérdense que lo que voy a hacer es construir la ecuación de la recta que está exactamente delimitada en dos pares ordenados 0,3 y 4,0. ¿Qué debo hacer en este caso para encontrar la ecuación, Fátima? ¿Se cortó, maestro? ¿Cómo dijo? ¿Qué debo hacer en este caso para encontrar la ecuación de la recta que está delimitada en los puntos 0,3 y 4,0? Natalia. Sí, profesor. ¿Qué debo hacer? Javier, Karen, Karime, ¿qué debo hacer? Bueno, pues, creo que pasaron de noche, ¿no? Entonces, lo que debo hacer, si tengo en este caso dos puntos en una recta, pues calcular su pendiente. Entonces encuentro la pendiente. La pendiente, acuérdense que es de la recta es igual a y sub 2 menos, o y No es menos x2 menos 0, x1 sobre x y2 x sub menos 0, y1. o y1 menos x1, o como lo quieran nombrar, ¿sí? Entonces, claro que el área del rectángulo, tengo que escribir, lo que estoy buscando es el área del rectángulo que sea máximo, es decir, que el área es base por altura, ¿va? El rectángulo que está dentro, que aún todavía no lo encuentro, pero ese es el objetivo, encontrar de tal manera que tenga un área máxima. Pero está dentro, en este caso, de la recta numérica. Y el área, pues lo puedo escribir, representar como XY, porque en este caso, en el eje de las X y en el eje de las Y, que no sé cuánto vale, ¿sí? Ahora sí, necesito yo encontrar la pendiente, y la pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Sí? Inserto valores, sería 0 menos 3, 4 menos 0 es igual a menos 3 cuartos. ¿Sí? Una vez que tengo la pendiente, ahora encuentro o sustituyo o utilizo una ecuación de punto pendiente, si se han de acordar, y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. Entonces encuentro la ecuación con esos valores que tengo. En este caso, y es igual a menos 3 cuartos de x más 3. Más 3 porque acuérdense que está tocando en este caso en y en 0,3. Directamente, sin tantas vueltas. Es decir, que puedo utilizar el punto, utilicé el punto 0,3. Y sub 0 vale... No, utilicé el punto... Sí, el 0,3. 0,3 exactamente. Y menos y sub 0 es 3, es igual a m por x menos x sub 0, que es igual a 0. Puedo utilizar también el 4,0, me va a dar lo mismo. ¿Están de acuerdo? Entonces, una vez que encuentre la ecuación, si lo que estoy buscando es el área, ahora sustituyo este valor de y en el área igual xy. En lugar de tener el valor de y, lo sustituyo. Entonces, el área del rectángulo que estoy buscando va a ser igual a x que multiplica en este caso el valor de y, que es menos 3 cuartos de x más 3. ¿Sí? Ve que lo que estoy haciendo es maximizando el área. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Y tengo el valor. ¿Sí? Ahora que tengo en este caso el área con respecto a x, ¿qué debo hacer? Sebastián, ¿qué debo hacer? Se puede calcular ¿cómo se llama? Se puede derivar. Voy a derivar, exactamente. Entonces derivo, ¿sí? Entonces, aplico la derivada. Entonces sería la derivada, sería menos 3 medios de x más 3, ¿sí? Igual a 0. X igual a 0. Encuentro en este caso los puntos críticos, ¿sí? ¿Quiénes son? X igual a 2 y x igual a 3 medios, ¿sí?
Una vez que tengo los puntos críticos, que son los valores de C, ¿sí? Y que van a ser, en este caso, ¿quiénes? Los valores de X. X va a valer 2, como está en la imagen. Ahora sí ya la compuse, si lo acaban de ver, ¿sí? Ya está el siguiente rectangulito que va a tener un área máxima. Es 2,3 medios. ¿Sí? Corregir el rectangulito, entonces es el rectangulito que puedo construir. Ahí puedo construir muchos rectangulitos, pero el que me va a dar mayor máxima área precisamente va a ser este, de X igual a 2 y Y igual a 3 medios. ¿Sí? ¿Cómo aplicaría los criterios de la primera derivada o la segunda derivada? Para ver si en realidad es un área máxima. Si es mayor o menor a 0. ¿Qué debo hacer? Si aplico los criterios de la primera derivada, ¿qué debo hacer? Ver ¿No si, dijeron que está muy fácil? ¿Que le ver entendieron, si, Yasmín? ¿Qué debo hacer para aplicar los criterios de la primera derivada? ¿Se podría calcular la segunda derivada? No, la pregunta es, ¿qué debo hacer para aplicar el criterio de la primera derivada? Ver si f' de x es positiva para todo, ¿no? ¿Eh? Ver si f de x es positiva para todo x menor a c. Y ver si tiene un máximo relativo. Primero, debo ubicar el valor de C. ¿Dónde está el valor de C? Me dicen que ya lo entendieron, ¿eh? Y resulta que no es cierto. Es decir, que el valor de C es igual a 2, X igual a 2, C está en 2, ahí tengo exactamente un punto crítico, ¿sí? Entonces, en ese punto crítico, tengo un f de C, entonces debo analizar X menor que C. Entonces, la derivada en ese punto, ¿qué debe ser? ¿Positiva o negativa? Positiva, porque se trata de una cuadrática que es cóncava hacia abajo, lo estoy viendo, pues tiene un signo negativo, menos 3 medios de X más 3 es cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces, y posteriormente con X mayor que C, su derivada, ¿cómo debe ser? Negativa. Si la derivada es positiva y luego negativa, entonces se trata de un valor máximo relativo. ¿Cuáles son los criterios de concavidad y de inflexión? Arisbet. Arisbet. Contesta. ¿Betsabe? Acá estoy, profe. ¿Cuáles son criterios de concavidad y puntos de inflexión? ¿Tiene un punto de inflexión o tiene un punto de inflexión? ¿Betsabe? César, Eduardo. ¿No que has aprendido? Me dijeron que todo claro. Resulta que eso no es cierto. Pues no tiene ningún punto de inflexión porque es una parábola que es cóncava hacia abajo. Entonces, vean que le aplico la segunda derivada. ¿Cuánto va la segunda derivada? Menos 3 medios. Entonces no puedo en este caso calcular el punto de inflexión. Pero más sin embargo, con ese valor de la criterio de la segunda derivada, cuando se trata que la derivada es negativa, ¿qué sucede? ¿Es cóncavo hacia abajo o es cóncavo hacia arriba? César, Eduardo. Es cóncava hacia abajo. Cuando la segunda derivada es negativa, ¿es cóncava hacia abajo o es cóncava hacia arriba? O sea, la derivada de la función es menor que 0. Hacia abajo. Es cóncava hacia abajo. Entonces, yo no encuentro los puntos de inflexión, pero sí
con la aplicación de la segunda derivada me doy cuenta que es menos 3 medios. Es que la segunda derivada es menor que 0, por lo tanto es cóncava hacia abajo, se trata de un máximo relativo. Y si aplico, ahí mismo puedo aplicar los criterios de la segunda derivada, porque ya estoy viendo que la segunda derivada es menor que 0, por lo tanto, si se trata de un máximo relativo. Entonces, es correcto lo que hice. ¿Están de acuerdo? Tengan mucho cuidado porque me dicen que ya aprendieron y resulta que el 99% no sabe nada. ¿De acuerdo? Quiere decir que el 99% se va a extraordinario. Maestro, una pregunta. Sí. Porque aquí en este caso dijo que cuando tiene el valor para esto del punto de inflexión, había dicho que el valor de C sería 2, ¿no? Aquí, en este caso, en el ejemplo, le saco la segunda derivada para ver el punto de inflexión. Resulta que la segunda derivada sería, derivo en este caso a la función que encontré de la primera derivada, es decir, a' de x igual a menos 3 medios de x más 3. Entonces le aplico la segunda derivada. Entonces la segunda derivada, ¿sí? A esta, a bi'prima de x es igual a menos 3 medios. Por lo tanto, no tengo ningún valor de x. Si tuviera un valor de x, pudiera tener una inflexión, pero en este caso no tengo una inflexión, ¿sí? Lo único que tengo es un resultado directo, es decir, que la segunda derivada vale menos 3 medios. Y como vale menos 3 medios es menor que 0. Por lo tanto, la segunda derivada de la función es menor que 0. Si es menor que 0, si es una condición, ¿sí? Que me dice que es cóncava, en este caso, hacia abajo. Y además que sea cóncava hacia abajo, aplicando los criterios de la segunda derivada, como la segunda derivada es menor que 0, por lo tanto, se trata de un valor máximo relativo. Tengan cuidado, porque me están demostrando que el 99% de los asistentes Profe, yo tengo una, en realidad no saben, no preguntan, ¿sí? profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Es que hablaba del punto de inflexión, ¿no? Ve que según el punto de inflexión debe separar una parte de la curva pero en este caso no es curva, es una pendiente. Vamos lo que abra nunca va hacia abajo. A la hora de graficar, por el signo negativo, pero... tiene menos 3 cuartos de x cuadrada más 3x. Se trata de una parábola y su signo negativo me indica que es cóncava hacia abajo, por donde pase. ¿Sí? Bueno, los que estuvieron conmigo hicimos muchas gráficas, mucha habilidad de graficar y ver los signos, en este caso de los coeficientes del término de mayor potencia. En este caso, el término de mayor potencia es x cuadrada. Cuando hablamos de x cuadrada, se trata de una cuadrática. El signo me da, en este caso, la señal de que es cóncava hacia abajo. ¿De acuerdo? Tengan cuidado, ¿eh? Ustedes mismos están dando los elementos para que más del 90% se vaya extraordinario. Siguiente problema. Tienen igual unos 10 minutos. Ahí está. En un trozo rectangular de cartón de dimensiones de 8 por 15 se han cortado 4 cuadrados iguales, uno en cada esquina. El pedazo cruciforme restante se dobla de manera que se forme una caja sin tapas. ¿Cuál deberá ser las dimensiones de los cuadrados que se corten para maximizar el volumen de la caja construida por este procedimiento? Tiene 5 minutos, 8 minutos. Va a ser una doblez de tal manera que hagas la cajita. Bueno, gracias. Tú puedes hacer muchas dobleces, vas a encontrar una doblez en especial, de tal manera que te dé como resultado una caja que te dé el máximo volumen. Tú puedes doblarlo de la forma como tú quieras, de 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros, ¿sí? Pero el objetivo principal de que esa doblez que hagas te proporcione en este caso el máximo volumen de la caja.
¿sí? Que esto, lo que voy a hacer, los voy a cortar para doblarlos, para hacer la caja. Entonces, aquí, a mí me preocupa ahora cuánto vale la nueva distancia que hay entre 15 y los cuadraditos. ¿Cuánto debe valer la distancia? Sería Ya no vale 15. 15 ¿Cuánto vale? menos 15 menos 2x, ¿no? X de un lado y X del otro lado, pues serían 2X, ¿no? Entonces ya tengo que sería 15 menos 2X, la distancia. Y la otra distancia 8 sería menos 2x. 8 menos 2X. ¿Hasta ahí se entiende? Muy bien, hasta allá. ¿Sí? Únicamente estoy siguiendo, en este caso, lo que está escrito en el problema. ¿Sí? Ahora, como me dicen maximizar en este caso el volumen de la caja, entonces, ya lo dijo su compañero, debo aplicar la fórmula de volumen. Entonces el volumen, lo dijo hace rato, es igual largo por ancho por altura. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el volumen. Entonces el volumen lo simplifico como L por A por H, por altura, ¿verdad? El volumen, ¿sí? Tiene 3 dimensiones, largo, ancho y altura. Una vez que tengo, sustituyo los valores, o bueno, si no los sustituyo, los escribo. El largo es igual a 15 menos 2X, el ancho es igual a 8 menos 2X, y el alto es igual a X. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? Entonces ahora ahí sustituyo en este caso en el volumen, que el volumen en este caso dependa de X. Entonces es igual a ¿quién? 15 menos 2X por 8 menos 2X por X. Y ahí está la fórmula de volumen. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es multiplicar los factores. ¿Sí? Y encontrar una sola ecuación. Entonces, al multiplicar los factores, el volumen me da que es 4X cuba menos 46X cuadrada más 120X. Entonces, si gustan, aquí derivo, si no, lo simplifico más. ¿Sí? Lo simplifiqué. Bueno, derivé. Rápidamente derivé, ya no lo quise simplificar. Entonces, lo que hice es, apliqué la derivada. Entonces, la derivada es igual, o sea, que apliqué la técnica de la suma de derivación únicamente y ahí me da la derivada. Una vez que derivo, lo igualo a 0. B' de x igual a 0. Entonces, una vez que tengo sus valores, ¿sí? Yo aquí lo que usé es la fórmula general, que es menos b cuadrada más menos la raíz cuadrada de menos b cuadrada más 4ac entre 2a. Entonces apliqué la fórmula general para encontrar rápidamente el valor de x. O lo pude haber factorizado, ¿verdad? Pero bueno, es más práctico la fórmula general, que es menos b cuadrada más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Entonces, el resultado, el valor de x, me da 1 igual a 6, y el valor de x, el otro me da 1.67. Dos valores que los tengo que jugar, ¿sí? Sustituir en este caso en la ecuación. Al sustituirlo con x igual a 6 me da un volumen de 36. Con x igual a 1.67 me da un volumen de 90.74. Entonces el que me da exactamente el volumen perfecto que maximiza en este caso la caja que tenga mayor volumen es con x igual a 1.67. Quiere decir que el valor de x lo voy a cortar en 1.67 en cada esquina y con eso voy a formar la cajita que me permita, ¿sí? Generar el mayor volumen. ¿Se entendió hasta acá? Le voy a dar chance que lo copien un poquito. Profe. Sí. Y no es necesario definir, o bueno, al menos yo definí casi al inicio que la altura debería tener un valor de x menor que 8 medios, x en el ancho debería ser menor que 15 medios, y la base x debería ser mayor que 0. Bueno, pues si quieres, con esa fórmula y te da el mayor volumen, tienes que, en este caso, procesar, porque esto nomás es un valor. Es decir, que 1.67 yo tengo que ver si es
que me va a dar el mayor volumen. ¿Qué tengo que hacer? Jugar. Es decir, a la izquierda los valores con 1 y a la derecha con los valores de 2 y checar si en realidad es el de mayor volumen. Ya vi que a la derecha con el valor de 6 me da un volumen de 36, así va sucesivamente hasta llegar en este caso el punto crítico que es 1.67. Pues si así aplicas en este caso tu fórmula como lo estás haciendo y te da un volumen adelante. Pero yo he visto en todos los libros, sí, que este es el proceso correspondiente, adecuado. Este es un ejemplo clásico, estoy poniendo ejemplos clásicos. ¿Sí? Y de esta forma da 5 tercios, que es igual a 1.67. Adelante, así, adelante. Hay muchas formas de hacerlo, ¿ah? Pero este es el procedimiento clásico que viene en todos los libros. Y viene como uno de los ejercicios en el libro de cálculos. Es uno de los ejercicios propuestos en el libro de cálculos. Que lo pueden revisar. ¿Ya quedó? Vayamos al siguiente. El otro ejemplo clásico también es este. Calcular la altura y el radio de un círculo de área 100 centímetros cuadrados para su volumen sea máximo. Adelante. Hablando de volumen. Pero es el área de la base. No, el área Sí, porque apenas se va a calcular el volumen, ¿no? es el área de todo Allí el ya cilindro. sería al cúbico. ¿El radio? Sí. Es menos. A mí me dio 3.18. Hay más o menos. No sé si esté bien. A mí me salió 5. Lo checamos. ¿No? Más o menos. Está alrededor de 3. El volumen me dio 31.82. Vamos a checarlo, ¿no? Sí. Todos. Entonces tenemos el cilindro. Entonces tenemos el radio y la altura, en este caso H. Claro, para hacer un cilindro, acuérdense que es un cuadrado. Lo doblamos. ¿Sí? Ese sería en la parte lateral. Y en la parte de arriba, pues es un círculo. Entonces, vamos a... La pregunta es calcular el radio, la altura y el volumen máximo. Es la pregunta. Entonces, vemos que el volumen va a depender, o está en función, en este caso, del radio y la altura, simplemente. ¿Sí? Entonces, bajo este contexto de que el volumen depende del radio y la altura, vamos a hacer los cálculos correspondientes. Entonces, yo parto el que el volumen, la fórmula del volumen es pi por radio al cuadrado, por altura. Parto de un área total. El área total es área de la base más área del lateral, ¿sí? De la base del cilindro y de su lateral, ¿verdad? Entonces, el área total va a estar dado por 2pi r cuadrada, o sea, la base y la parte superficial es 2, y los laterales también son 2, ¿sí? 2pi por radio por altura. Entonces, igualo, porque me dicen que el volumen
el área, perdón, es de 100 centímetros cuadrados, por lo tanto igualo al área total, 100 centímetros, 100 va a ser igual a 2pi radio al cuadrado más 2pi radio por altura. Despejo el valor de h, y h va a ser igual a la diferencia de 100 menos 2pi por radio al cuadrado entre 2pi por radio. Ese valor de altura ya lo sustituyo, en este caso, en la fórmula general de volumen, sustituyo el valor de h, ¿sí? Que es pi por radio al cuadrado por h, que es su equivalente a h, ¿verdad? Entonces, al reducir, me da un valor de 50R menos pi por radio al cubo, al hacer el producto y en este caso, eliminar los que son comunes. Aplico la derivada, su derivada en este caso 50 menos 2pi radio al cuadrado, lo igualo a 0, me da 50 menos 2pi radio al cuadrado. Como está en función de radio, voy a despejar radio, radio es igual a menos 50 entre menos 2pi, radio va a ser igual a la raíz de 50 entre 2pi, entonces el radio va a ser 2.3. Que estoy buscando, el valor de R. Sustituyo en este caso en la ecuación donde tengo el valor de H, y H va a ser un valor de 5.999, que es equivalente a 6. Esos valores los sustituyo en este caso en volumen, y el volumen, en la fórmula de volumen, y el volumen me va a dar 76.7764, y es el resultado final. No sé si chequen sus datos. ¿Sí es correcto? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Podría repetir, profe, el resultado? Aquí lo que hice es, por ejemplo, el volumen, porque las preguntas quieren que yo encuentre el volumen. Sí, bueno, dibujo el cilindro, le pongo ahí su radio, su altura. ¿Por qué? Porque el volumen está en función del radio y la altura. ¿Sí? El volumen, ya tengo la fórmula, pi por radio al cuadrado por altura, pero el área sería el área de la base más el área del lateral. Área total es, porque bueno, tengo la base, tengo dos circunferencias, 2pi por radio al cuadrado, y el lateral también tengo dos laterales, una interna y otra externa. ¿Sí? Entonces, 2pi por radio por altura. Una vez que tengo, igualo en este caso al área que tengo disponible, que son 100 centímetros cuadrados, por lo tanto 100 es igual al área de la base más al área de la lateral. Despejo en este caso el valor de h, la altura, porque puedo despejar el valor del radio, pero en este caso lo que tengo es lo que quiero en este caso es el radio primero, ¿sí? Y después calcular la altura, que también puedo calcular el radio, primero la altura y sustituirlo en este caso el valor de R en R, o sea, lo puedo hacer en este caso despejando el valor de la altura y despejando el valor de radio. En este caso lo que quiero es que el volumen esté en función del radio, pero también puedo usar que el volumen esté en función de la altura. En este caso, yo lo que quiero que esté en función del radio, por lo tanto despejo la altura. ¿Sí? De altura lo sustituyo en la fórmula general, B es igual a pi por radio por altura. En lugar de altura, pues escribo su equivalente, que es 100 menos 2pi por R al cuadrado entre 2pi R. Multiplico, en este caso, multiplico los factores y elimino, en este caso, los que son comunes. Entonces, el volumen que depende de... Bueno, aquí está mal, es de R, ¿verdad? Aquí está mal, en lugar de X es R. Es igual a 50R menos pi por R al cubo. Ahí corríjanle, en lugar de X pónganle R, que es radio. Aquí yo lo escribí mal. Entonces, el volumen que depende del radio, la derivada, en este caso va a ser 50 menos 2pi radio al cuadrado. Es una cuadrática, ¿no? ¿Sí? Y como estoy calculando su valor máximo, va a ser cóncavo hacia abajo. Entonces, el volumen lo igualo a 0. Una vez que igualo a 0, encuentro el punto crítico,
¿sí? Que el punto crítico va a ser en función a R va a ser igual a 2.3 o 2.3033. Una vez que lo tengo, sustituyo en la ecuación general y encuentro el valor de H. Entonces el valor de H va a ser 5.99 y estos valores de H y radio los sustituyo en la ecuación general de volumen y me da que es un volumen de 76.7764 y que puedo utilizar en este caso cualquier otro radio y otra altura, ¿sí? Puedo utilizar una que sea de 2 y otra que sea de 2.4, el radio. Busco la altura en función a la nueva altura, veo que si en realidad este es el volumen máximo, lo puedo comparar con un radio de 2, busco un valor de 2, sustituyo en este caso el valor de H, no sé de cuánto me dé, lo sustituyo en la ecuación general y veo si me va más de 76.77. El otro valor que puedo usar es después de 2.30, que sería en este caso 2.5, por decir. R con R 2.5 encuentro un valor de H, lo sustituyo en la ecuación general y checo si su volumen me da un valor superior a 76.77. Y si no, este es el volumen máximo. Entonces vamos a hacer el último ejercicio. Esto sí lo voy a estar leyendo porque ya lo voy a exponer en 5 minutos, porque ya nos vayamos. Entonces, profe, ¿sí? Yo ¿Dónde? tengo una pequeña duda. ¿Dónde? Es que, bueno, a mí me salió algo más o menos parecido, pero no. Me salió el resultado del volumen como 6 pi por radio, que es mayor a 0. Y pues me da algo parecido al 76.7, me da 75 punto y algo. Bueno, pues este es el procedimiento adecuado. La única diferencia de este procedimiento es que en lugar que yo despeje H en el área, puedo despejar en este caso radio. ¿Sí? Y que puedo pensar que el volumen dependa de la altura. Pero es clásico que el volumen de un cilindro no va a depender de la altura, va a depender siempre de su radio. Es un ejemplo clásico. Pero puedo usar altura y la altura, en este caso, al calcular la altura, el valor de la altura me tiene que dar ese valor de 5.99 o 6, que es el valor más cercano. Ya con esos valores ya los sustituyo en este caso en la ecuación y encuentro el valor de R, que me tiene que dar un valor cercano a 2.30. Puede ser 2.31, 2. Pero muy cercano, muy bien. Entonces, vamos a continuar hacia el último ejemplo de los clásicos. Este es un poquito más complicadito, pero bueno, espero que se entienda. Aquí me dicen que diseñar una puerta de la forma de rectángulo coronado por un semicírculo. Si el perímetro de la puerta está limitado por 24 metros, ¿qué dimensiones debe tener la puerta para tener el mayor espacio? Entonces lo que voy a hacer es dimensionar una puerta. La dibujo. Veo que esta puerta, en este caso, tiene un rectángulo y tiene un semicírculo en la parte superior, ¿sí? Entonces tengo el valor de X y tengo el valor de Y en el rectángulo. Y en la parte de arriba, porque tengo un semicírculo. Entonces lo que debo hacer, y ese semicírculo, pues es el radio, ¿eh? El radio lo asigno como valor de X. Y bueno, voy a tener 2 radios aquí en este caso. O indico que un radio, le doy la vuelta en este caso al círculo y me encuentro con la mitad del otra parte del semicírculo que es equivalente a X, que es el mismo radio que está girando, ¿sí? Entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar la altura, en este caso el área del rectángulo, que área es igual base por altura. El área del semicírculo, si tengo el área del círculo es pi por radio al cuadrado, el área del semicírculo sería 1/2 de pi por radio al cuadrado. Entonces el área total tanto del rectángulo como del semicírculo, es 2xy más 1/2 de pi x cuadrada, porque ahora estoy sustituyendo el valor de, en este caso, el radio, que lo tengo aquí asignado como x, ¿sí? Para trabajar con valor de x, sería x cuadrada en lugar de r cuadrada, ¿sí? Porque estoy nombrando este pedacito como un valor de x, ¿sí? Entonces, el perímetro va a ser igual 2x, ¿sí? Tengo la parte de abajo y la parte de arriba serían 2x, 2y de la lateral, tengo 2 pedazos de y, más
En este caso sería pi por radio únicamente. El perímetro de la circunferencia. ¿Sí? El perímetro de la circunferencia es pi 2 pi por radio al cuadrado. 2 pi por radio. Por 2 pi por radio es exactamente. Entre 2, porque entre 2 estoy dividiendo en este caso toda la circunferencia, el perímetro de la circunferencia. Es 2 pi por radio, toda la circunferencia. Entonces me queda que es pi entre r. Entonces, siguiente es, pero bueno, r es igual a x, por lo tanto, aquí no lo puse, en la siguiente sí. 2x más 2y más pi x igual a 24, que es en este caso la dimensión que me piden, ¿sí? El perímetro. Despejo el valor de y. El valor de y lo despejo, entonces me queda que es igual 24 menos x que multiplica a 2 más pi, todo esto entre 2. Una vez que tengo el valor de y, lo sustituyo en la ecuación original de área. Entonces área es igual a 2x, que multiplica en este caso a 12, bueno, ya dividí, menos x más pi por x entre 2, más un medio de pi por x al cuadrado, que en este caso es el valor de área, ¿verdad? Una vez que tengo ya la ecuación del área, lo que tengo que hacer inmediatamente pues es acomodar los valores. Bueno, lo que estaba al final lo mandé al inicio, que es un medio de pi por x al cuadrado más 24 menos 2 más pi por x cuadrado. Una vez que tengo la ecuación, pues ahora sí aplico en este caso la derivada, que aquí creo que no está bien escrito. Fíjense, ya me perdí aquí, porque no apliqué la derivada. Está hecho a trozos. Entonces, Simplificó, profe. Parece que simplificó en la opción. Aquí y es igual a 2x. Es 2, en el área 2 por, mejor me voy a la fórmula general, 2 por el valor de x, que es igual a 24 por x más 2 por pi, más un medio de pi por x cuadrada que está al final. ¿Sí? Entonces aquí ya lo simplifiqué, que es 2. Entonces una vez que multipliqué, me da 24 menos 2 por x cuadrada, que hice la multiplicación con 2x. ¿Sí? Una vez que tengo la multiplicación de 2x, ahora sí, aquí ya tengo la parte ya final, ¿sí? Reducida. ¿Sí? Aquí continúo, ¿sí? Continúo reduciendo, sigo reduciendo, ¿sí? Los datos. Entonces aquí aplico la derivada en este caso con respecto a x, ¿sí? Y la derivada es, o sea, apliqué la derivada de x cuadrada y todo lo demás como una constante, o sea, constante paréntesis menos, entre paréntesis 2 más un medio de pi, todo lo que está en el corchete lo veo como una constante multiplicada por en este caso la variable, aplico su derivada como x cuadrada, no como un producto, sino únicamente como la constante por la variable que es x cuadrada. Entonces sería la constante por la derivada, en este caso de la variable, más la derivada de 24x, que sería 24. ¿Sí? Entonces por eso me da un valor de 2 por todo lo que está en el corchete, por x, que ya lo derivé. Una vez que tengo la derivada, lo igualo a 0. ¿Sí? Igualándolo a 0, encuentro en este caso el punto crítico de x, que es punto 36, ¿sí? Con este punto crítico de x no lo terminé porque lo estaba haciendo hace rato. Entonces, con este punto crítico, lo que quiero es que termine en este caso el problema, ¿sí? De que encuentren el área, en este caso del total
que hay del rectángulo y del semicírculo a partir de este valor de X. No sé si estén de acuerdo. Ya no me dio tiempo de terminarlo y yo llegué hasta acá. Únicamente me queda en este caso encontrar las dimensiones de la puerta. Ya tengo el valor de X, me falta el valor de Y. Únicamente quiero que lo sustituyan en la ecuación. ¿Sí? Y en este caso el valor de radio, pero el valor de radio no hay ningún problema porque es exactamente la mitad del valor de X. Entonces el radio debe valer el 3.36 entre 2. 1.68. Entonces, termínenlo, yo no lo terminé. Me falta nomás la dimensión, en este caso, de Y, que es la altura, que debe tener la puerta. Ya tengo en este caso la base, me falta la dimensión de la altura, para que lo termine. Sí, todo esto es algebraico. El planteamiento es el área, el planteamiento básico es el área del rectángulo y el área del semicírculo. Una vez que tengo el área del rectángulo y el área del semicírculo, en este caso lo considero como una suma. Pero el semicírculo, acuérdense que el área es un medio de pi por x cuadrada. Bueno, por radio cuadrado. En este caso lo nombré como x. ¿Sí? Una vez que tengo el área, ahora lo que me falta es terminar el perímetro, que es el que debe estar limitado a 24 metros. Entonces, tengo 2x que serían la base de la puerta y la altura, que tengo la parte de alta, serían 2. Con respecto a y, tengo dos lados, 2y. Y con respecto, en este caso, al semicírculo, la circunferencia es 2pi r. Pero como es la mitad entre 2, me da pi r o pi x. ¿Sí? A partir de esto, ya el valor, en este caso, despejo el valor de y, lo sustituyo en la ecuación del área que tengo, área total, ¿sí? Una vez que tengo esa ecuación, lo que estoy haciendo, todas las operaciones algebraicas que tengo que hacer para reducirlas, ¿sí? Y el valor final de la reducción de esto, pues me da que es ax es igual a x cuadrada, entre corchetes que multiplica menos, entre paréntesis 2 más un medio de pi. ¿Por qué? Porque saqué el factor común, ¿sí? Más 24x. Una vez que lo tengo reducido en su máxima expresión, ahora lo que tengo que hacer es derivarlo. Pero viéndolo, ojo aquí, veo que en este caso, todo lo que está en corchete es un coeficiente ¿de quién? De x cuadrada. Por lo tanto, lo que voy a derivar únicamente es con respecto a x cuadrada. O sea, aplico la derivada de una constante por una variable. Sería constante por la derivada de la variable. Entonces, la derivada de la variable sería 2x. Entonces, por eso puse el 2 al inicio, que multiplica en este caso lo que está en el corchete por x, que ya la derivé, más 24, que me queda en este caso la derivada de 24x. Una vez que tengo la derivada, la igualo a 0, ¿sí? Encuentro el valor de x, que es, hasta ahí me dio tiempo a encontrar el valor de x, que es la base en este caso de la puerta. Encuentre en este caso, que eso me ayuda también para encontrar el radio del semicírculo. Lo único que tienen que ustedes es despejar el valor de y encontrar el valor de y en área. ¿Están de acuerdo? Les queda como tarea. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Tengan buena tarde. Cuídese, Gracias, profesor, igualmente. Gracias. Hasta luego, profesor, gracias.